Buenos días a todos. Antes de nada, quisiera agradecer su presencia a esta última jornada de la 19ª edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información aquí en León. El panel que inauguramos ahora, Protección de las personas menores de edad en entornos digitales, una mirada a la industria, aborda, yo creo, lo que es un reto crucial y de máxima actualidad, ¿no? Y es que garantizar los derechos de la infancia en Internet a la vez que ver qué oportunidades trae esta nueva regulación a la industria es algo realmente interesante. Ustedes saben que recientemente el Gobierno de España ha llevado a trámite parlamentario un proyecto de ley para la protección de los menores en el entorno digital y es una iniciativa legal que establece unas medidas pues que son ambiciosas, ¿no? Estamos hablando de obligar a que los dispositivos y las plataformas tengan el control parental por defecto, estamos hablando de sistemas de verificación de edad eficaces, también de prohibir prácticas bueno, pues que son perjudiciales, ¿no? Como son las recompensas aleatorias. También de integrar la educación digital segura en el currículum escolar, reforzar la capacidad de la Fiscalía para perseguir los delitos en línea contra los menores y elevar la edad de consentimiento de los 14 a los 16 años para reforzar esa protección de los datos de los niños, las niñas y los adolescentes en el entorno digital. En el fondo, lo que se plantea es crear un marco legal pues, que permita anticiparse a esos riesgos digitales, ¿no? Y para eso lo que hemos visto es que se necesita una colaboración de todos los agentes implicados, tanto públicos como privados en su aplicación. Es un placer moderar este panel, señoras, todas de diferentes ámbitos, pero sin duda alguna muy complementarios y creo que va a ser una mesa tremendamente constructiva. Como hemos visto reducido nuestro tiempo, me acaban de comunicar a 38 minutos el panel, voy a ir directísima al grano. Así que la primera pregunta, Carla, ¿vale? Carla Redondo, que es directora general de Servicios de Digitalización y Comunicación Audiovisual. Voy a ir directa, ¿vale? ¿Cuáles son los principios y desafíos para la protección de los menores en los entornos digitales actuales? ¿Tenemos un marco legal preparado y capaz de responder y hacer frente a estos desafíos? Pues buenos días, lo primero, y antes me voy a tomar 30 segunditos para dar la enhorabuena al equipo de INCIBE por superarse un año más en esta 19ª edición del ENISE. De verdad que el año que viene no sé qué vais a preparar aquí en León. Y también agradecer al INCIBE haber creado esta vertical, ¿no?, para tratar estos temas tan importantes cuando hablamos de transformación digital, como es la protección del menor en el entorno digital, porque efectivamente a medida que va avanzando toda la evolución tecnológica y que van surgiendo todas las tecnologías emergentes, esto, como decía hoy el presidente, es una herramienta que tenemos que poner al servicio del bienestar social, pero también trae consigo muchos riesgos que tenemos que minimizar. Y obviamente cuando hablamos de nuestros menores, de nuestros adolescentes, pues son un colectivo que necesitan una especial atención. No puede ser de otro modo. Y tenemos que pensar en la tecnología desde un punto de vista humanista, donde se respeten todos los derechos analógicos en el mundo digital y también se proteja a estos colectivos vulnerables como son los menores de edad. Es fundamental contar con este marco que, como señalas, ya está en las Cortes, en el debate en las Cortes Generales, y aportar un punto de vista holístico, porque esto es una responsabilidad compartida de todos, de las administraciones públicas, de los padres de los menores, de los centros, de la academia, de las propias empresas, que no pueden permitirse ser parte del problema, sino que tienen que ser parte de la solución. Y entonces, cuando abordas un marco que proteja a los menores en el entorno digital, tienes que ver todas estas aristas para dar una respuesta adecuada. Y eso es lo que hacemos con esta Ley Orgánica de Protección del Menor en el entorno digital, que lo primero que hace es situar a los menores, adolescentes y la infancia en el centro. Ellos tienen que estar en el centro de todas las políticas públicas y tienen que tener voz en estas políticas públicas. Si regulamos
regulamos para ellos, tenemos que regular con ellos. Por eso se habla de elaboración de una estrategia para la protección de los menores en el entorno digital. Y se hablan de medidas que también van en el ámbito sanitario, en el ámbito de la salud. Porque, ¿qué tenemos que hacer? Pues detectar esos usos de la tecnología que pueden ser pues, nocivos o perjudiciales para ellos. Prevenir es una palabra clave. Hay que enseñarles. Se habla hoy en día mucho de nativos digitales. Pero claro, nativos digitales es que viven y nacen en un mundo donde existe tecnología, existen dispositivos y ya desde muy pequeños tienen acceso pues, a las tablets, a las pantallas y a todo. Pero no significa que se van a desenvolverse en este mundo. Y tú les tienes que ir dando las herramientas necesarias. Lo mismo que conviven con coches y les enseñas, mira hacia los lados, esto es un paso de peatones, rojo espera, verde pasa. Y esta es la visión, ¿no?, que se acepta en este proyecto de ley, que ámbito sanitario de salud, pero también educativo, incluir esa formación en digitalización, en concienciación y alfabetización mediática, que es clave. Lo que tenemos que ir es acompañando a los menores en sus distintas etapas educativas y de madurez para que vayan adoptando ese pensamiento crítico con las edades. Entonces, el tema de alfabetización mediática y competencias digitales es fundamental. ¿En qué se fija también este proyecto de ley? En que las empresas, todos los dispositivos conectados a Internet, que lo mencionabas al principio, tengan ya un control parental instalado, que es una obligación para las empresas, pero también para concienciar a los padres, que también tienen que estar concienciados, que los hijos se preocupan mucho del uso que hacen los padres de la tecnología. Que dices que mis padres utilizan el móvil más que yo. Pues claro, o sea, los padres tienen que concienciarse y tomar parte en ese proceso educativo del uso de las tecnologías. Entonces ya todos los dispositivos tendrán que tener ese control parental por defecto. Y también en los sistemas de verificación de edad. Vemos como esto es un paso que nosotros llevamos en la ley orgánica, pero que también se ha llevado con las directrices de la DSA a nivel de la Unión Europea, que precisamente se fijan en verificación de edad y en la protección de los menores, en ponerles en el centro de la alfabetización mediática. Entonces, sí que creo que estamos desarrollando ese marco. También, como se decía el otro día, esto no es un destino, es un camino. Entonces, que no pensemos que esto se va a acabar con aprobar la ley, sino que vamos a tener que ir todos andando y caminando juntos de la mano para hacer frente a cualquier reto que se nos presente en el futuro. Muchas gracias, Carla. Has sido muy clara en tu enfoque y además has hecho un repaso un poco a toda la normativa, ¿no?, a todo lo que refleja el proyecto de ley. Querida Elvira, la exposición de motivos del proyecto de ley subraya la necesidad de una respuesta ágil y eficaz contra los delitos digitales que afectan a los menores, ¿no? De hecho, lo que hemos encontrado en este proyecto de ley es que esta norma lo que propone nuevos delitos y también faculta al Ministerio Fiscal a actuar de oficio, ¿no?, en la defensa de los derechos digitales. Hablábamos de nuevos delitos como deepfakes de contenido sexual, vejatorio, el grooming online como agravante y la difusión deliberada de pornografía a menores como nuevo delito. Dime, por favor, ¿por qué el proyecto de ley ha tipificado estos nuevos delitos? Bueno, pues buenos días, gracias a todos, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, yo creo que Carla ya ha dado en la clave, ¿no? Quiero decir, hay un riesgo muy serio para los niños, niños y adolescentes en el uso descontrolado de la red. Y lo cierto y verdad es que lo estamos notando. O sea, eso yo necesitaría mucho más de 5 minutos para explicar lo que estamos viendo. Es decir, las conductas que llegan cada día a nuestros despachos como fiscales y por las que formulamos acusación. Es un tipo de delincuencia, sobre todo la que incide en los aspectos de la libertad sexual de los menores, que se va incrementando cuantitativamente, pero también cualitativamente. Es decir, cada vez son conductas más violentas, más duras, más agresivas y más dañinas. Es lo que hay, ¿no? Fijaros que esto es un tema que ya viene preocupando desde hace tiempo y yo, antes de meterme propiamente, y todo muy sintético en el proyecto de ley orgánica, sí que quiero decir que ya hace años, en el año 2021, el legislador español dio un paso adelante y tipificó como delito la difusión a través de la red de determinados contenidos que incitan a los menores a comportamientos que pueden ser lesivos para ellos. Me estoy refiriendo pues eso, a conductas, desafíos virales, trastornos alimentarios y tal. Y también introdujo un precepto en el que se sanciona el que difunda a través de la red contenidos que favorezcan que terceros ataquen sexualmente a los menores.
distribución de manuales pedófilos, indicación de dónde pueden encontrar niños, idóneos para ser víctimas, etc. Y el legislador ahí tuvo un acierto que enlaza un poco también con lo que se plantea el proyecto de ley, de fijar la posibilidad de que el juez ya desde el inicio, como medida cautelar, acuerde la retirada de esos contenidos de la red o la interrupción de los servicios que ofrecen ese tipo de contenidos. ¿Qué pasa? Que pese a ello y pese a que efectivamente se está trabajando, se está trabajando en el tema, el fenómeno va más y por eso el proyecto de ley lo que hace es incidir en determinados problemas. ¿Cuáles? Por ejemplo, estamos viendo con mucha frecuencia que los depredadores sexuales van a determinados foros, a determinados chats a buscar a sus víctimas, clarísimamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el proyecto? Bueno, pues una pena que ya existía, pena y media seguridad en el Código Penal, que es la prohibición de acercamiento a lugares en el entorno físico o el acercamiento a las personas en el entorno físico, la extiende al entorno virtual, de forma tal que el juez, desde el inicio mismo de la investigación, ya pueda ordenar que una persona concreta no pueda acudir a determinados foros. Otra reforma importante, que también sale al paso de algo que estábamos detectando, el enmascaramiento del delincuente. El delincuente se sirve de la red para simular una edad distinta, que se hace pasar por un niño de la misma edad para así ir engatusando, digamos, a su víctima y meterlo en sus redes. Bueno, pues eso se da lugar a la definición de una agravante específica que supondrá una elevación de la pena siempre que se use esa artimaña para actuar en la red, ¿no? Y luego lo que decías antes de la difusión de material, nosotros efectivamente en el Código Penal tenemos un delito que sanciona la entrega a menores de material pornográfico, pero exige que sean menores concretos. Entonces, lo que se ha hecho ha sido hacer una redacción más abierta, esa es la propuesta, de forma tal que la diseminación de contenidos pornográficos por la red en foros donde sabes que es posible que haya menores sea ya de por sí delictiva, ¿no? Y finalmente, y con esto termino, la tipificación de las ultrafalsificaciones o deepfakes, que en definitiva, ¿de qué estamos hablando? De construir artificialmente contenidos que representan a personas concretas, haciéndolas participar en actos sexuales o en actos vejatorios y difundirlas a través de la red, distribuirlas. Se refiere tanto a adultos como a niños, pero viene a complementar lo que ya es típico en la legislación española desde hace años, que es la elaboración de material de abuso sexual infantil de forma virtual. Es muy resumidito, pero la idea es esencial. Pero mira, qué importante es visibilizar todo lo que os llega a Fiscalía, porque si no se visibiliza, si no tomamos conciencia de lo que pasa, pues difícilmente puede existir legislación y difícilmente pues pueden también colaborar otras entidades, ¿no? Porque yo entiendo que para que exista una eficaz protección del menor en el entorno digital, que es algo efectivamente muy complejo, se va a requerir de una estrecha colaboración entre las entidades públicas y privadas, ¿no? Y además es que este proyecto hay muchísimas medidas, como la posibilidad de ordenar la retirada o el bloqueo de contenidos, pues que van a implicar directamente esa colaboración con empresas tecnológicas y de ciberseguridad, ¿no? Sigo contigo. Elvira, ¿cómo crees que podemos involucrar al sector privado para que sea un aliado activo desde la perspectiva de la lucha contra los delitos que afectan a los niños, niñas y adolescentes? Bueno, me encanta la pregunta, pero me vas a permitir que me vaya un poco más lejos. Vale. No solo al sector privado. Es decir, esto tiene que implicarse absolutamente todos los ciudadanos. Porque, en definitiva, todos somos padres, somos abuelos, somos tíos, tenemos alumnos, Es decir, tenemos todos que proteger a nuestros niños. Tenemos que cuidar lo que hacen en la red, tenemos que acompañarles en el uso seguro de las tecnologías, ¿no? Y no solo eso, tenemos que ser vigilantes cuando estamos en la red. Y si detectamos contenidos que pueden ser delictivos o que pueden ser nocivos para los niños, hay que denunciarlos. Y hoy en día ya hay muchas líneas abiertas con ese objetivo, tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad, pueden dirigirse a la Fiscalía. INCIBE es un ejemplo
ejemplo de esto, ¿no? Yo creo que eso, el ciudadano tiene que concienciarse de que hay que luchar contra este tipo de acciones contra los menores y contra la difusión de contenidos que les perjudican, porque nos va en ello mucho, ¿no? Y en ese sentido comparto el planteamiento que hacías del proyecto. Yo creo que para mí el proyecto de ley es esperanzador, porque hace como cierra la protección de los menores en distintos ámbitos y es muy positivo. En cuanto a las empresas en particular, pues obviamente es que su colaboración es esencial. Hablaba ahora Carla de las medidas de prevención. Pues claro, el control parental, la verificación de edad, que no se quede en agua de borrajas, que lo cumplen, pero que se cumpla con conciencia de la importancia de lo que están haciendo. Porque, en definitiva, nosotros vemos que los niños están accediendo a contenidos que les están haciendo un daño tremendo, les están deformando su visión de la realidad, la concepción de cómo tienen que relacionarse con los demás y, además, les está poniendo en el disparadero de ser víctimas de agresiones muy serias y muy graves, ¿no? Entonces, claro, por ahí, por la vía del empleo de esas herramientas y en el ámbito ya del marco penal, pues ya he dicho antes, toda esa retirada de contenidos. Es fundamental que las empresas, que los prestadores de servicios, cuando se da una orden de una retirada de contenido, lo retiren efectivamente. Porque voy a decir una cosa y voy a ser muy sincera. Muchas veces el que está distribuyendo el contenido no lo vamos a encontrar. Es difícil saber quién es. Y si no está en el extranjero y no le vamos a localizar, vamos a poder hacer nada. Pero por lo menos esos contenidos hay que retirarlos porque están haciendo daño. Y luego, claro, la colaboración es esencial en prestar esas ayudas para vigilar que se cumplan esas órdenes del juez de que no se acerque a determinados foros, porque ahí no podemos meter a la policía a controlarlo, van a tener que ser las empresas las que lo hagan. Y luego, bueno, solo dos puntos muy sintéticamente. En el ámbito concreto de la investigación penal, que es el que yo me muevo, hay que denunciar. También las empresas tienen la obligación de denunciar cuando detectan una actividad delictiva. Ya en la DSA se va por ahí en el artículo 18, pero eso es obligación de todos. No podemos actuar desde la Fiscalía si no se nos denuncia. Primero. Y segundo, colaboración con la información. El sector privado tiene los datos que nosotros necesitamos para investigar. ¿Cuál es el origen de la comunicación? ¿Cuál es el destino? ¿A quién pertenece una dirección IP? ¿La geolocalización? Todo eso lo necesitamos para actuar. Si lo pedimos y no nos lo dan, esos procedimientos acaban en el archivo. Entonces, yo creo que aquí lo más importante, y es el mensaje último, es un problema de todos. En esto estamos todos, unos desde un enfoque, otros desde otro, pero si algo tenemos que hacer es apoyarnos unos a otros y sobre todo en una batalla tan importante como es esta, que es proteger a los menores. Gracias, Elvira. Efectivamente, yo siempre digo que los niños, niñas y adolescentes solo van a tener esta oportunidad y que debemos de ir todos juntos para apoyarles y ayudarles en todo lo que ocurre. Es tremendo lo que cuentas, pero efectivamente hay que visibilizarlo. Marta, antes hablaba Carla de la protección de la intimidad de los menores y el diseño ético de los servicios digitales como ejes centrales, ¿no?, de la nueva normativa. Se busca que las empresas apliquen privacidad desde el diseño y la seguridad desde el diseño, ¿no?, y evitando prácticas como los patrones oscuros, de los que tanto hemos hablado en otros foros también, que explotan, ¿no?, esa vulnerabilidad de los menores. Desde la visión de la Agencia Española de Protección de Datos, de la que tú eres vocal asesora, ¿puede la privacidad desde el diseño y el enfoque adecuado a niños o child friendly ser un valor añadido en el mercado actual? Bueno, buenos días, lo primero de todo, y también agradecer a INCIBE la recepción y sobre todo que no sé si se me oye. ¿Se me está oyendo? Yo creo que no. No, se oye poco. No Se oye poquito, sí. ¿Se oye? Sí. Bueno, si no, intento elevar un poco la voz y como... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale, gracias. Bueno, estaba agradeciendo a INCIBE el habernos invitado y me parece importante que sea una mesa tan variada, con enfoques tan distintos pero tan complementarios unos con los otros. Entonces, la ventaja que para nosotros tiene el anteproyecto de ley orgánica es que sí que recoge la privacidad como un valor a defender dentro de lo que es el mundo digital. O sea, ya la propia ley establece como un fin... ¿Así? ¿Ahora? ¿Se me oye mejor? Perdonad, ¿eh?
lo que está diciendo es que la propia ley establece como un valor uno de los fines de la ley el que se respete la privacidad desde el diseño en todos los servicios que se prestan digitalmente, en los servicios y en los productos, que es muy importante. Entonces, yo creo que el punto legal que también recoge la DSA, que determina que tiene que ser una privacidad por el diseño, o sea, desde el diseño, y el objetivo que persigue es el interés superior del menor. Dentro del interés superior del menor, uno de los valores esenciales que podemos observar es la privacidad, que muchas veces se nos olvida. En el mundo digital, cuando los menores, sobre todo, interaccionan dentro de los servicios digitales, se nos olvida que lo que están haciendo es desnudarse de cara al resto de la sociedad. No somos conscientes que por el hecho de meter tus datos personales en un juego simplemente, o sea, no necesitamos irnos a exposiciones que ya sean delictivas, sino lo que es un videojuego, están metiendo un enorme número de datos personales y no son conscientes. Entonces, la normativa, yo creo que lo que pretende tanto la normativa española que ahora se va a aprobar como la DSA es decir, antes de que tengamos los problemas, vamos a intentar que desde la industria se nos habiliten las herramientas técnicas suficientes para poder proteger a los menores. Porque la cuestión es que una vez que ya se ha producido el daño, que pasa a otras fases, eso ya tiene una mella esencial en lo que es la vida y es muy difícil de sanar. Entonces, si conseguimos que la industria apoye, porque lo que está claro es lo que están diciendo mis compañeras, es que esto un sector solo no lo puede hacer. Tiene que ser una cuestión que todos los actores que participan en esta cuestión estemos de acuerdo. Entonces, sí que es cierto que la evolución que ha habido por parte de la industria es de agradecer, que están intentando integrar lo que es la privacidad y la protección de los datos dentro de sus sistemas digitales. Y aquí simplemente, bueno, pues que nosotros pretendemos desde la agencia, tenemos una actividad muy activa en la protección de los derechos de personas vulnerables y especialmente en los menores, porque queremos que ellos sean conscientes de que los datos que tienen que exponer tienen que ser los mínimos, tienen que ser datos que sean necesarios y tienen que ser datos que no les provoque el utilizar, o ser, mejor dicho, objeto de publicidad indeseada o que se les pueda perfilar, que es uno de los peligros más grandes, que incluso en herramientas que nos parecen domésticas y nos parecen totalmente inocuas, la exposición de los datos que se hace a los menores es muy peligrosa y, bueno, pues en ello estamos para intentar limitarlo y con la ayuda de la nueva ley seguro que la eficacia de la privacidad al ponerse desde el inicio es mucho más grande. Muchas gracias, Marta. Concha, últimamente se han leído muchas noticias y se ha puesto el foco en el uso de la tecnología en los centros educativos. Desde mi opinión, el centro educativo es el sitio más seguro en el que pueden desarrollarse los menores, porque la tecnología que se utiliza allí es con fines educativos y bajo supervisión del profesorado. Aún así, el proyecto de ley hace un especial hincapié en el área de la educación en dos ámbitos. Primero, en todo el tema de las competencias habilitadoras para que estos niños, niñas y adolescentes se puedan desarrollar el día de mañana profesional y personalmente, y también en la parte de educación digital. Y además lo hace involucrando desde la educación primaria hasta el bachillerato. ¿Cómo podría profundizarse la colaboración entre la industria para reforzar esa seguridad digital en las aulas? Bueno, buenos días y de nuevo agradecer pues, que me hayáis invitado a estar aquí, es un placer. Y, a ver, respecto a tu pregunta, Ana, pues es verdad que últimamente, bueno, todos estamos viendo en los medios ese debate, ¿no?, sobre el uso de la tecnología en las aulas, como decía Ana. La escuela es un entorno seguro digitalmente, ¿no?, porque tanto tenemos que partir de la premisa de que las administraciones educativas, los centros, los docentes, tenemos que proporcionar a nuestros alumnos pues, un entorno digital seguro, supervisado, restringido. ¿Por qué? Porque es este entorno el que va a ayudar a su aprendizaje y también al desarrollo, como decías, Ana, al desarrollo paulatino, primero acompañado, ¿no?, tutelado, de su competencia digital. Tal y como se establece en la Ley de Educación, pues el alumnado va trabajando su competencia digital en distintos niveles, desde que empieza la educación primaria, en la educación infantil incluso, ¿no?, hasta que acaba la educación básica con la enseñanza secundaria obligatoria, ¿no? Entonces, se trata de ofrecer este entorno seguro
para que vaya desarrollando esa competencia digital primero de forma tutelada y se incorpore a la sociedad con una competencia digital totalmente autónoma. Entonces, partimos de eso, tenemos que proporcionar a los centros educativos entornos virtuales que sean seguros, aplicaciones, dispositivos, herramientas que sean seguras, que estén restringidas, que permitan también digamos, que estén adaptadas a la edad del alumnado. Entonces, yo creo que ahí es donde la colaboración con la empresa y la incidencia de la industria puede ser mayor en el propio diseño de sus herramientas. No solo estoy hablando de entornos virtuales que tenemos, ¿no?, que están instalados en todos los centros, sino también de estas herramientas pues, que a lo mejor utiliza un profesor pues, para que su alumno haga test de evaluación o para cualquier otra tarea. Yo creo que la idea está en que en el propio diseño pues la industria pues tenga en cuenta todos estos aspectos que ya habéis dicho en el ámbito general de la sociedad, pero que por supuesto aún más aplicado a la educación, la protección de datos, la privacidad, tecnologías adaptadas a la edad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es donde está la principal línea de trabajo. Por otra parte, también pues proporcionar a profesores y alumnos guías de uso, también guías en cuanto a la privacidad, al uso seguro, etcétera. En ese sentido, tenemos una colaboración importante con un buen número de entidades, tanto públicas como privadas, que es Aseguratic. Aseguratic lo podéis consultar en la web del INTEF. Es una colección pues, de 500, 600 recursos sobre estos temas. Va desde el ciberacoso hasta la adicción a la tecnología, pasando por todo lo que se os ocurra, ¿no? Y estos recursos pues, han sido elaborados pues, por la Agencia Española de Protección de Datos, por INCIBE, pero también por entidades privadas, pues por Telefónica, por Orange, Google también ha participado. En fin, creo que es un ejemplo bastante ilustrativo y muy enriquecedor para todos, ¿no? Ahí ganamos todos, por supuesto. Y bueno, también en ese sentido hay iniciativas por parte de las administraciones educativas a la hora pues, de analizar herramientas y a hacer público pues, si se adapta o no a la normativa vigente. Entonces podéis ver, en el INTEF tenemos publicado un documento que se llama Orientaciones sobre el uso de herramientas digitales en el ámbito educativo desde la perspectiva de la protección de datos. Entonces, hay unas 600 herramientas que son utilizadas por profesores, muchas por desconocimiento, pero que se han clasificado pues, atendiendo al respeto o no a la Ley de Protección de Datos. Y esas iniciativas pues, están partiendo también de otras administraciones educativas, incluso entidades, ¿no? Unas públicas, otras privadas, pero bueno, para hacer consciente tanto a profesores como a las familias en general de que el uso de esas herramientas puede no ser lo más adecuado. Entonces, yo creo que esas son las dos principales líneas que tienen ahí la industria donde trabajar, ¿no? Fíjate, yo me quedo con que hay que hacer un acompañamiento Sin duda. al menor para que llegue a obtener esa autonomía digital, ¿no? Y además que ese acompañamiento se tiene que hacer en los centros escolares, pero también en las familias. Claro. Y hay otra medida, Marta, que es muy importante en el proyecto de ley, que es que se amplía el consentimiento de la edad de los 14 a los 16 años. ¿Tú crees que esta medida puede transformarse en una mayor confianza de las familias en las plataformas? Esta es una medida que surgió en la Agencia Española de Protección de Datos en un grupo multidisciplinar que se hizo ya desde el año 2019, en el que afortunadamente se contó con todos los sectores que estaban implicados. Se contó con la parte de la Fiscalía, se contó con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Ministerio de Justicia, el INTEF, INCIBE. Entonces, la ventaja, y era una parte también enfocada desde la medicina, con la Asociación Española de Pediatría y la Asociación de Psiquiatras Infantiles,
en las que nos dimos cuenta entre todos que el Reglamento de Protección de Datos, que tiene ya casi 10 años, y la Ley Orgánica Española, habían quedado un poco apartados de lo que es la realidad, porque hace 10 años el mundo viral no tenía nada que ver con lo que es ahora. Entonces, sí que se plantearon los beneficios o los inconvenientes que tendría el aumentar la edad, y al final fue consensuado por unanimidad. Desde todas las perspectivas, al final se entendió que hoy en día los niños de 14 años no tienen la madurez suficiente como para poder acceder al tratamiento de sus datos personales. Porque nosotros lo que hemos propuesto, que es lo que se recoge en la norma, es el cambiar la Ley Orgánica de Protección de Datos, y eso lo que supone es que yo, como menor, puedo consentir que se traten mis datos desde los 16 años en vez de desde los 14. ¿Y eso qué supone? Que no voy a poder acceder por mí mismo a una red social antes de los 16 años. Necesito que se aplique el control parental y, a su vez, que se garantice que efectivamente tengo esos 16 años con la verificación de edad. Esto supone que la franja de los 14 a los 16 queda más protegida, y lo que sí que quiero destacar es que no se trata de una cuestión de prohibicionismo, porque hay algún sector que aboga porque los menores tienen que ser autosuficientes en su decisión, pero nosotros en la agencia siempre lo comparábamos un poco pues, con el uso del alcohol a lo mejor, o el uso del tabaco, que es contraproducente para el menor, y si no le pones un rango social, un rango de edad que sea adecuado a su madurez, puedes tener un problema. Entonces, de ahí derivó la iniciativa de aumentar la edad de los 14 a los 16 años, que es en la que se contempla la nueva norma. Carla, no me he olvidado de ti, pero yo ahora vuelvo a por Concha, porque ha dicho una cuestión muy interesante, ¿no? Estaba hablando de iniciativas de colaboración tripartita entre la INTEF, el propio INTEF, la Agencia Española de Protección de Datos, INCIBE, ¿no? que tenéis para formación docente, también todo el tema de Aseguratit, que me parece una base de datos maravillosa para encontrar recursos dirigidos a familias, a docentes, incluso, ¿no?, a los propios niños y adolescentes. Pero también sé que colaboráis con el sector privado, y me gustaría que nos contases un poco qué buenas prácticas pueden destacarse en esa colaboración que tenéis público-privada. Pues mira, me gustaría destacar una iniciativa que lleva ya bastantes años, porque es compleja y además ha dado resultados, está dando resultados muy interesantes, que es el Aula del Futuro. El Aula del Futuro es un proyecto europeo, Future Classroom Lab, que empezó en Europa con EUN, un consorcio de ministerios de educación. Empezó en 2015 con una investigación, ¿no? Se hizo una investigación sobre la manera de cambiar la metodología, porque es un proyecto metodológico. No nos olvidemos, a mí siempre me gusta decirlo, que lo importante es la metodología, que usamos las tecnologías digitales porque nos ayudan y mejoran esa metodología fenomenal, pero la clave está en la metodología. Entonces, pues se hizo un estudio, se hizo un análisis y se elaboró este proyecto. Este proyecto se le llama Aula del Futuro, suena muy bien, queda muy bonito, además las aulas están muy bonitas, os invito a todos al INTEF, que tenemos allí un aula, que la visitéis cuando queráis, y se trata pues de, aprovechando los distintos espacios de una clase, metodologías activas, trabajo por proyecto, y aprovechando las tecnologías digitales que sin duda enriquecen el proyecto de aprendizaje. Entonces, pues ese proyecto se firmó primero un acuerdo con Samsung, al que se fueron adhiriendo luego muchas empresas. Empezó en el INTEF, con un aula del futuro en el INTEF. Se han ido adhiriendo también a ese convenio bastantes comunidades, no diría que todas, pero casi todas. Y bueno, ahora mismo tenemos en España como 60 o 70 aulas del futuro. Se utilizan mucho en los centros del profesorado, porque allí van los profesores a formarse, ¿no?, y a aplicar luego esa metodología en sus aulas. Como decía, ha tenido mucho éxito y bueno, es ahí el buque insignia del INTEF, pero sobre todo me gustaría insistir eso en el tema de la metodología. Igual que decía antes, las tecnologías digitales están muy bien, nos apoyan mucho, pero si no van acompañadas, se utilizan cuando es necesario. Tienen que tener un valor pedagógico, si no, no tiene sentido, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener presente. Y no sé si me preguntabas algo más. Buenas prácticas. Buenas prácticas, pues yo creo que fundamentalmente esa, ¿no? He dicho antes lo de Aseguratit, que también, como decía, es un proyecto muy interesante. Y luego una buena práctica, una colaboración, pero que esta vez no es con el sector privado, sino que a mí me gusta siempre señalarla, porque me parece que es un ejemplo a seguir, es la elaboración del marco de referencia de competencias digitales docentes.
¿vale? Entonces, este marco es una adaptación al sistema educativo español del DICOM-EDU, el marco de la competencia digital docente europeo. Entonces, se hizo un trabajo conjunto de todas las comunidades autónomas con el INTEF. Durante un año se estuvo trabajando ahí, se estuvieron coordinando pues 30, 40 personas para elaborar este marco. Este marco describe cada una de las áreas de trabajo y cada una de las competencias que conforman la competencia digital docente. No se trata de aprender a usar las tecnologías, se trata de usarlas con un fin pedagógico, como decía antes. Y además hay una cosa que también me gusta señalar, y más aquí hoy, que es el tema de la seguridad. La seguridad, el bienestar digital, pues aparece transversalmente a lo largo de todo el marco. Pero fijaos que la única diferencia en cuanto a número de competencias entre el marco español y el marco europeo es que en el español se añadió una competencia referida precisamente al tema protección de datos personales, privacidad, seguridad y bienestar digital. Se añadió esa competencia al marco europeo. Y luego tenemos en el área 6 pues, la parte del desarrollo de competencia digital del alumnado. Se trata de que el profesorado sea capaz, será competente digitalmente como docente cuando sea capaz de poner en práctica estrategias pedagógicas para que el alumno desarrolle su propia competencia digital. Y entre esas competencias que el alumno tiene que desarrollar está la alfabetización mediática, de la que hablaba antes Carla, muy interesante, y el uso, se llama tal cual, uso responsable y bienestar digital. Entonces, tenemos muy presente en los centros todo este tema. Muchas gracias. Concha Carla, ahora sí, siguiendo el testigo del impulso de las competencias digitales de las que hablaba Concha, como conclusión también del compromiso, ¿no?, que tiene vuestro ministerio, y teniendo en cuenta que la tecnología evoluciona y avanza a velocidades vertiginosas, ¿es un reto o una oportunidad para la protección de los menores en línea este proyecto de ley que tenemos ahora en el Congreso? Las competencias digitales siempre son una oportunidad, siempre sientan la base, ¿no?, para generar el talento, que lo tenemos ahí, y además está muy bien ubicado, que están abajo, porque el talento, las personas son la base de todo, que te permite luego la innovación, que te permite la residencia. La sociedad, la ciudadanía y nuestros niños, que son el futuro, están en la base de todo. Y entonces, precisamente, el Plan Nacional de Competencias Digitales que lanzamos desde el Ministerio se enfoca precisamente en los niños, en los centros educativos. Como decía Concha, es fundamental que los profesores estén preparados para poder preparar a su vez a los niños en los colectivos vulnerables, en zonas rurales más despobladas o personas con capacidades diferentes. Entonces, nosotros estamos muy enfocados en fomentar esas competencias digitales, no básicas, sino también ya a niveles superiores, porque al final una sociedad preparada hoy en día nos preparará para los retos de futuro, que son retos que ni siquiera yo creo que ahora mismo nos podemos imaginar o vislumbrar. Y por eso yo creo que es importante esta visión que mencionábamos todas de colaboración y esa visión holística. Por ejemplo, la academia tiene que estar aquí investigando, haciendo estudios, viendo las tendencias, ¿no?, hacia dónde vamos y qué se puede generar. Y la tecnología nos permite también desarrollar esas herramientas que nos permiten protegernos, como el sistema de verificación de edad. Eso es algo que tiene dos claves que habéis mencionado todas, la privacidad y la seguridad. La pertenencia y la de los datos por cada una de las personas, y que tú controles qué compartes y no compartes. Y ahí, por ejemplo, estamos desarrollando desde el Ministerio la cartera digital beta de verificación de edad, que somos pioneros en el ámbito de la Unión Europea. De hecho, cuando participamos del piloto, no lo hacemos como otros Estados miembros que desarrollan sus carteras digitales, sino como nosotros garantizamos que sean interoperables y una solución armonizada al nivel de la Unión Europea. También nos centramos en estas innovaciones y en superar los retos en un marco ético y humanista para el uso de la inteligencia artificial y prevenir esos delitos de los que mencionaba Elvira, que el Código Penal es que tiene que ir adaptándose a todas estas nuevas realidades que ponen en riesgo y en peligro pues, a los más jóvenes. Y también es fundamental pues, contar también con los colegios y con el sistema educativo, pero también con las empresas. Ya la DSA establece como un riesgo sistémico que tienen que vigilar y mitigar las grandes plataformas los derechos de los niños, su salud física, su salud mental. O sea, que ellos ya tienen que poner el eco, y las empresas pues sí que están cada vez desarrollando más medidas y implicándose más en aportar soluciones, a veces dramáticamente a golpe de noticia. Pero bueno, que lo importante
importante es que sigamos avanzando y luego también mencionar, como no, a nuestros anfitriones, que tienen también medidas que son, vamos, para estar orgullosísimos como estáis, como el 017, la línea de Tu Ayuda en Seguridad, que ya recibe casi 100.000 llamadas el año pasado, 98.000, como el programa ISK4Kids, que busca esta colaboración entre todas las entidades. Mencionar también las experiencias itinerantes que se han paseado por toda la geografía española y que tenéis ahí en la explanada al lado de San Marcos, no sé si de la Junta, la de San Marcos, y son precisamente todas estas sumas de poquitos lo que hacen que al final consigamos pues este camino que decíamos que teníamos que andar todos. Entonces, sí, los retos enormes, pero las oportunidades también, y lo que tenemos que hacer es precisamente aprovechar estas oportunidades. Pues muchísimas gracias, Carla. Ya llegamos al final de la sesión, sí que me gustaría hacer unas pequeñas conclusiones y, sinceramente, el desafío es muy complejo, tenemos un reto ante nosotros, pero yo creo que sí que es abordable, ¿no?, cuando se hace, como decía Elvira, con la colaboración, ¿no?, de todos los agentes implicados. Y aquí ha quedado muy clara la importancia, ¿no?, de esa colaboración interministerial. Y aquí quizá pues, también hay que poner el papel de la empresa, ¿no?, muy importante en esta colaboración y que puede servir y ser el pegamento, ¿no?, que una a esta colaboración y que pueda llevarnos bueno, pues a cuidar el bien jurídico protegido, que no es otro que los menores, ¿no? Sabemos que es complejo, pero yo quiero también poner en valor a la industria española, ¿no?, de ciberseguridad y tecnológica, porque en el fondo lo que tiene es una posibilidad también de liderar soluciones creativas que sitúen el bienestar de los menores en el centro. Y esta normativa, bueno, pues la normativa y todas las medidas que hemos discutido aquí, pues pueden impulsar nuevas líneas de negocio, fomentar esas alianzas y fortalecer la reputación de nuestras empresas a nivel nacional e internacional. Agradezco muchísimo a las señoras ponentes su participación y nada, que sigamos trabajando todos juntos, administración, sociedad civil, sector privado, para que los niños, niñas y adolescentes crezcan en entornos digitales seguros, éticos e inclusivos. Muchísimas gracias.